¿Sacrificamos la verdad por la unidad o la unidad por la verdad? ¿Divididos por la verdad o unidos por el error? Estudio Bíblico Maná te invita a estudiar el libro de Gálatas. Cuando somos confrontados con la opinión, ¿sacrificamos la verdad por la unidad o la unidad por la verdad? Nuestro Mesías mismo dijo que Él vino a traer espada y no paz. Mateo 10:34. Si no queremos sacrificar la verdad por la unidad o la unidad por la verdad, entonces lo siguiente que debe pasar de la teología a la prueba de las Escrituras. Primero, incluyendo a los Gálatas, observa y guarda la Torá de Elohim. Segundo, ¿es verdad que observar la Torá de Elohim es esclavitud? Tercero, ¿es verdad que la libertad que tenemos en Yeshua es diferente a la Torá de Elohim? Cuarto, ¿es verdad que observar la Torá de Elohim está contra el Evangelio? Quinto, ¿es verdad que Pablo enseñó en contra de la circuncisión, ya que es parte de la Torá de Elohim? Acompaña a la pastora Pili Alfaro a este apasionante estudio bíblico Maná. Suscríbete a nuestro canal Israel Casa Integral, una producción de Israel Casa Integral. En el estudio bíblico devocional, acompáñanos en la enseñanza de hoy. La Torá. Me encantaría ver la Torá. A ver, ¿desde qué punto de vista quiero ver la Torá? Voy a ver la Torá con la mente virtual y me voy a ir y voy a ver Torá vayámonos a ver Torá desde el punto de vista de Noa. Torá desde el punto de vista de Noa. ¡Ah, ya veo a Noa! ¡Noa! ¡Noa! Ve, Noa me está levantando la mano. ¡Ay, no! Noa, ¿cómo construiste el arca? Uy, no, es interesantísimo. Culturalmente, históricamente. ¡Guau! Veo todo el panorama de Noa. Ah, no. Me encantaría visitar y ver el panorama histórico de Abraham. Abraham. En Ur de los Caldeos. ¡Allá está Abraham! ¡Ah! ¿Cómo así? ¿Y esos diosesitos que hay por ahí al lado de quiénes son? ¡Wow! Y allá está Tare. Sara, ¡ay, qué bonita la Sara! Véase usted esas curvas de la Sara. ¡Ay, amiga! ¿Qué haces para estar tan joven y sin arrugas? Oh, y allá veo a Isaac. ¿Cómo así? ¿Abraham va a colocar a Isaac encima? Uy, no, en el altar. Isaac, mi hijo, lo van a asar. Ay, ¿cómo hiciera yo para decirle a Isaac que no se suba a ese altar? Isaac. Ah, sí, ya veo el ciervo, el carnerito que viene caminando. Ah, bueno, ese sí se lo van a asar. Ah, bueno. Wow. Veo a Jacob. Veo el vientre de Rebeca con dos. Esaú y Jacob. Uy, qué lucha tan terrible la de esos dos niños. Uy, no, eso hay que darles clases. Hay que llevarlos a las clases de la hermana Alicia Cabrera y de la hermana Anita a ver si se arreglan, porque qué pelea tan terrible en ese vientre. ¡Wow! Pero veo que hay 12 generaciones hay allí enteras. ¡Wow! Interesante. ¿Cómo así? Los veo esclavos. Mi hijos, pero si Adonai, esclavos. ¡Wow! Veo la mano de Adonai sacándolos de Egipto. ¡Tremendo! Veo al faraón persiguiéndolos. Mis hijos, apúrense, los persigue el faraón. ¡Wow! Veo los profetas. ¡Wow! Veo los profetas.
veo las 12 tribus, pero veo que se están dividiendo. Mi hijo, no, si Adonai quiere un reino, Israel. Se dividieron. Y ahora veo al apóstol Pablo. Me salté a Yeshua. No. Cuidadito. Yeshua. Ay, está predicándoles. ¿Y a quién le está predicando? A la samaritana. ¿Y de dónde era la samaritana? De las 10 tribus. Ya entendí. Ahora me voy a Pablo. Pablo, no entiendo nada. ¿A quién le estás predicando? A los Gálatas. ¿Y estos Gálatas quiénes eran? Es que hay que entender la historia, claro. Y para entender a ellos hay que volver y colocarse esto y decir, wow, ya entendí. Es que estoy en oscuridad y no puedo entender en la oscuridad. Bienvenidos a la clase. Bienvenidos a hoy. Shakespeare, dice Camilo. Bueno, amados hijos, para entender Torah hay que sumergirse en la Torah. Y hay que colocarse los lentes virtuales, históricos, geográficos. Hay que ir a la historia. Hay que colocarse los lentes de la historia y de la parte geográfica. Porque si no, entenderemos Torah desde una perspectiva occidental. Y desde una perspectiva occidental, aquí todo es América, Hollywood, Yeshua naciendo en Hollywood. Y entendemos la historia desde un contexto histórico donde nacimos y no donde fue escrita. Y entonces, ¿qué pasa? Que estos Gálatas venían con tradiciones, ¿verdad? Con culturas paganas. Y entonces estos Gálatas, a quien Pablo les está predicando, vienen con una cantidad de vicios. Mírenlos. ¿Qué es de malo en una cervecita? Eso no es pecado. Y así le llegaron a Pablo. Y entonces venimos y vemos un contexto histórico, ¿verdad? Y quiero llevarlos a ese contexto histórico porque estos Gálatas eran idólatras. Devuélvase usted y váyase a los tiempos de Yeshua. Y había una idolatría profunda. Entonces, cuando nosotros queremos ver Torah, lo queremos ver el día que nos convertimos. Y no desde el momento en que empezó la Torah a caminar en la tierra. Así que quiero que usted comience conmigo y se quite las telarañas. Porque mucha gente anda con telarañas, anda así. Cuando uno le dice Torah, le saca los ojos a uno así. ¿Cómo así? Si eso fue abolido. ¿Sí o no? Le dice que los 5 primeros libros, ¿cómo así? No. Si eso fue abolido, estamos en la gracia. Y lo miran a uno así. ¿Sí o no? Y uno dice, discúlpeme, quíteme esa mirada, que esa mirada me mata. Pero hay otros que les llama la atención. Dice, como tuertos, ¿no? Dice, si yo no lo veo y no meto mi dedo en el costado, no lo creeré. Y yo la verdad es que aquí estoy mirando a ver qué es lo que están hablando los Alfaro, porque si me gusta, pues me gusta, pero si no me gusta, pues no me gusta. Todo esto que estoy haciendo es para llamar la atención de ustedes y decirles, no podemos ver Torah si no lo vemos desde una perspectiva tridimensional. ¿Cuál es la perspectiva tridimensional, pastora, la que le voy a enseñar? Esto que estoy enseñando en este momento, esta clase la damos para matrimonios. Y me encanta cuando los pasamos y le decimos, ¿cómo se conocieron? Y algunos de ustedes pasan y dicen, bueno, en unas cervecitas. Y uno dice, ay, amigo, todavía le quedó el cuento de la cervecita, ¿cierto? ¿Verdad? Otros dicen, bueno, nos conocimos. Ay, sí, yo le conté a la pastora, nos conocimos en una fiesta sexy.
¿verdad? Y salen con unos cuentos que uno dice, wow, cómo los unió Adonai. Está la media naranja, uy, amigos. Bueno, digan conmigo, quiero entender Torah desde la perspectiva bíblica. Hasta que nosotros no entendamos que hay una perspectiva histórica, geográfica, cultural, y que tenemos que entender arqueológicamente, geográficamente, culturalmente lo que estaba pasando, vamos a tomar este libro y lo vamos a dañar en el contexto. Y lo que ha pasado es eso. Entonces, papel y lápiz y un espíritu enseñable. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher mana mikol manaim Benatán lanu etarato. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Bendito eres tú, Adonai, que nos has dado tu Kadosh Torah. Bendito seas, Adonai. Entonces hemos tomado la verdad, diga conmigo, hemos tomado la verdad, todos digan, hemos tomado la verdad y la hemos sacrificado por el error. Digamos que esta es la verdad. Y digamos que aquí hay cosas que se nos han metido, que han venido, y hemos tomado la verdad, a sabiendas nosotros que hay una verdad, y dijimos, ay, pero si todo el mundo lo hace, pongámonos los lentes del error y hagámoslo como lo hace todo el mundo. O es que las iglesias que tienen multitud de personas no están bien. Nunca la Torah ha dicho que las multitudes tengan la verdad. ¿Están aquí? Nunca. Nunca la Torah ha dicho que el hecho de que se mire el punto de vista del occidente sea la verdad. No podemos sacrificar la verdad por el error y vivir en el error diciendo que es la verdad. Porque por eso se nos ha colocado y se nos han metido las culturas paganas. ¿Hasta aquí estamos bien? Bueno. Entonces, Gálatas capítulo 1, la semana pasada, tocamos el tema acerca del contexto histórico que había allí. Tenemos a Pablo de la tribu de Benjamín, que defiende su posición, que fue apóstol y dijimos que era un apóstol, y explicamos perfectamente que él había sido apóstol designado por el mismo Mashiach. ¿Sí? Perfecto. Tenemos también la casa de Gilel y la casa de Shammai, la casa de los saduceos y la casa de los fariseos, ¿verdad? Y tenemos un contexto histórico sumamente importante en este momento. Y es que las tres condiciones, los 3D que dije que iba a hablar y que hoy vamos a tocar hondamente, es que vamos a mirar los 3 puntos y lo que tiene la Torah para nosotros, porque ahí es donde, si no avanzo en esto, usted nunca va a entender el libro de Gálatas desde una perspectiva hebrea. Entonces tenemos a Pablo y Pablo aparece allí y la semana pasada hablamos que Pablo empezó a trabajar, a levantar Kehilat, pero que realmente lo que estamos hablando no es que estuviera levantando iglesias del Nuevo Testamento. Pablo está levantando realmente lo que significa la continuación de la casa de Israel. Por favor, el término iglesia en la Tanakh no existe. Existe el pueblo de Israel. El nombre de iglesia fue dado en el griego, eclesía. Muy importante. Ahora, nosotros vemos que las 3 cosas que aparecen allí, que era un requisito total que estaban exigiendo la casa de los judíos ortodoxos, o sea, la casa de los judíos ortodoxos, no, perdón, la casa de Jerusalén, el concilio de Jerusalén exigía 3 cosas para que una persona entrara, digamos, a Israel o al judaísmo, pero vamos a hablarlo de esa manera. 3. Exigían circuncisión, exigían migbe y exigían el requisito de la salvación. Diga conmigo, ¿eso es malo, pastora? No.
Pero resulta que si una persona se circuncida y hace migbe, pero no se arrepintió ni recibió la salvación, de nada le sirve la circuncisión. ¿Estamos aquí? El primer requisito de una persona es creer que Yeshua es Adonai y entender la muerte y su resurrección para ser salvo. No es el primer requisito circuncidarse para ser salvo. Una persona se puede circuncidar y no ser salva. ¿Me hago entender? Entonces, Pablo está aclarando el concepto en el libro de Gálatas. Y el punto es que toman la enseñanza de Pablo para decir que Pablo está diciendo que no hay que circuncidarse, que no hay que hacer mimbe, que es solamente la gracia de la salvación. Pero Pablo no está diciendo eso. Pablo está aclarando la doctrina porque nadie puede exigir a una persona que primero se tiene que circuncidar y luego hacer un mimbe, un bautizo y luego salvo, porque la circuncisión no te salva. Lo que te salva es haber creído y haberte arrepentido de que Yeshua es el Señor, haber creído en Yeshua, porque esa es la injerción. Amén. Bueno, ya lo voy a aclarar escrituralmente. Entonces, ¿qué aparece aquí? El concilio de Jerusalén, acuérdense, yo enseñé sobre esto en el libro de Hechos y di toda la clase del libro de Hechos, que por cierto nunca quedó grabado y que creo que lo tengo que volver a grabar. Cuando yo enseñé en el libro de Hechos acerca del concilio de Jerusalén, expliqué por qué era tan importante entender el concilio de Jerusalén. ¿Ok? A ver, aclaremos conceptos. ¿Qué era lo que estaba pasando en el trasfondo cultural, histórico, geográfico y religioso en la época del judaísmo del Segundo Templo? Yo no estoy hablando de la época del judaísmo, yo no estoy hablando de la época de la cultura del Medio Oriente, cuando el Mizcán, cuando Abraham, cuando Isaac, cuando Jacob, cuando los profetas. Es muy diferente hablar de ese momento a hablar de la cultura del judaísmo del Segundo Templo. Muy importante aclarar. Cuando nosotros vemos la cultura del judaísmo del Segundo Templo en Marcos capítulo 7, verso 6, venga conmigo, diga conmigo, ahí estoy pastora. Marcos capítulo 7, verso 6. ¿Estás colocando la cita? Dice, respondiendo él les dijo, bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Por qué Yeshua toma Marcos 7:6 y no está atacando al pueblo de Israel? Está atacando una doctrina que se estaba siguiendo para ese tiempo. Dice, ustedes están honrándome con sus labios, pero ustedes le están enseñando al pueblo una doctrina que no es toraica. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que enfatizarnos qué era y qué no era para ese tiempo. O sea, cuál era la casta que nos estaban enseñando que no era y qué era lo que era. ¿Me hago entender? Entonces, para ese tiempo, Shabbat se había convertido en una carga muy pesada para el pueblo de Israel. Entonces, los fariseos y la casa de Gilel y la casa de los saduceos enseñaron 49 reglas que la gente tenía que cumplir. Así. Bueno, también defiendo esa causa. No la quiero juzgar, la quiero defender un poco y la quiero también ver desde otra perspectiva. Porque resulta que si ellos no hubieran puesto cosas muy fuertes, el Shabbat se hubiera perdido por toda la eternidad. Gracias a Adonai que ellos preservaron el Shabbat. Ahora, pero resulta que los fariseos andaban buscando cómo encontrar el error en Yeshua. Entonces, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Y Yeshua tenía que reprender eso, porque la costumbre del lavamiento de las manos no era una orden toraica, sino era del templo. Y ellos hicieron juzgamientos sobre los discípulos de Yeshua por no lavarse las manos. Entonces, Yeshua reprendió eso en ese momento.
Me hago entender lo que estoy diciendo. Ahora, Pastora Pila, entonces, ¿por qué nosotros nos lavamos las manos? Nos lavamos las manos porque estamos tocando un pan bendito. Entonces, cuando vamos a tocar el pan bendito, tenemos que entender que hay una limpieza en nuestras manos. ¿O a usted acaso le gustaría que yo le pasara el pan? Yo saliendo, digamos, del servicio de baño y yo pase aquí y les diga, pártale el pan que acabo de salir del servicio del baño. Usted no me va a recibir el pan, ¿o sí? Entonces, es un acto de limpieza y un rito de purificación de nuestras manos. Realmente, viéndolo desde ese punto de vista, estamos bien. Pero si nosotros venimos y juzgamos a alguien y le decimos, ¿por qué no te lavas las manos? Si no te lavas las manos estás mal. Entonces había una carga pesada sobre el pueblo. Por ejemplo, la leña. Entonces que nadie podía encender leña. Pero resulta que es que hay que entender la disposición espiritual de ese tiempo. Hoy en día hay gente que dice, yo no cocino durante todo el día porque yo no voy a cocinar durante todo el día, que todo el mundo se muera de hambre porque yo no voy a cocinar porque el chaval no se cocina. Espere un momentico, pero si Shabbat es una delicia, o es una carga, o es ayunar, y en Shabbat no se ayuna. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Me hago entender lo que estoy diciendo? Es importante entender qué es y qué no es para no caer en el lado extremo de la situación, para hacer una claridad. Ahora, Marcos 7:9 enfatiza, bien invalidáis el mandamiento del oír para que podáis mantener vuestra tradición. O sea, era más importante la tradición que el mandamiento de Adonai. O sea, para ellos era más importante que en el libro de Gálatas, era más importante que se circuncidaran, que hicieran mimbe y luego que hicieran todo el proceso de conversión a permitir que primero fuera la salvación. Entonces Pablo tiene que entrar y decir, momentico, pongámosle orden a esto, no invalidemos a Yeshua, me hago entender. Tú sabes que yo tengo mucha gente que nos sigue y a mí me preocupa cuando la gente me dice a mí, Pastora Pili, me quiero circuncidar. Y yo le digo, digo, siéntese. Vamos a hablar claro. Tú te quieres circuncidar, pero todavía no estás obedeciendo. O sea, tú te quieres circuncidar, pero no estás sometido en obediencia. No, yo ya me sé todo. ¿Todo? Momentico. O sea, los frutos que tú estás mostrando no son de una persona que esté en obediencia. ¿Cómo que tú te vas a circuncidar si es un paso sumamente delicado espiritualmente? Entonces, yo vengo a circuncidar. Momentico, y tú ya hiciste tu proceso de salvación. ¿Verdaderamente estás en un convenio? Bueno, es que yo creo a mi manera. Entonces no te circuncides porque te vas a tener un problema seriosísimo con Adonai. Baruch Hashem. Entonces aquí vemos que había un proceso de Torah en medio de Gálatas. ¿Cuál era el proceso? El concilio de Jerusalén, que los obligaba a ellos a querer hacer las cosas como ellos estaban diciendo en los ritos del Torah, que eran correctos, pero que no eran el momento. Tú sabes que hay cosas que son correctas, pero que no son del momento. Y a nosotros a veces se nos olvida y queremos como meterle y embutirle todo ya a una persona cuando la persona hasta ahora está procesando el alimento. Y por eso es que tenemos grandes problemas en esa área. Tenemos que dejar que la gente procese el alimento. Y tenemos a Pablo, que Pablo viene a enseñar Torah a los Gálatas a un pueblo que viene pagano. Déjame mostrarte que viene con todo su problema de sexual, ¿verdad? Prostitución, que viene con su alcohol, deme otro, que viene con sus fiestas paganas, vea. Entonces, Pablo le está enseñando a las 10 tribus que se han gentilizado, que vienen con todo este ergor espiritual, y entonces el concilio les dice, no, esos que se circunciden, que hagan migbe. Pero espérate, digo, primero hay que enseñarles
varias reglas espirituales. Hay que enseñarles la comida kosher, hay que enseñarles a quitar esos dioses, a esas fiestas paganas, hay que quitarles todos esos mitos y tabúes que traen de la parte de sexualidad, pornografía, toda esa cantidad de cosas. Hay que enseñarles a ellos la avaricia con la que llegan. Llegan avarientos, llenos de avaricia, llenos de creer que el evangelio es para manejar el dinero y la avaricia y la prosperidad y todo eso. Hay que enseñarles todo eso. ¿Estaba mal Pablo? No. El punto es que fue mal interpretado lo que él quiso enseñar. Entonces, la doctrina que Pablo está enseñando en contra en Gálatas, o sea, está enseñando en Gálatas, es una forma de la misma doctrina que Yeshua enseñó en contra. Sin embargo, sabemos que Yeshua no enseñó en contra de la Torá. Pablo no enseñó en contra de la Torá. Pablo enseñó en contra de la forma como se quería judaizar a las personas y llevarlas sin salvación. ¿Te das cuenta que estoy hablando de una estructura espiritual muy diferente? ¿Alguien está aquí? Entonces, para comprender esta enseñanza de Gálatas, es necesario primero las introducciones y comprender las dos leyes. O sea, es una sola Torá, pero para explicarte, la Torá mal traducida como ley, donde están contenidos los mandamientos del Eterno, y la ley legalista de los hombres enseñada por mandamientos. Hay que entender eso, porque si no, tú vas a creer que todo fue abolido, porque ese fue el cuento que nos enseñaron. Pero ¿cómo vamos a explicarle a otras personas Gálatas desde el punto de vista hebreo si no lo entendemos nosotros? O sea, ¿cómo le vas a decir a una persona, pero es que Gálatas dice que ya no te circuncides? ¿Y cómo tú le vas a enseñar a una persona eso si lo que Gálatas está diciendo no es así? Pero como tú no sabes explicarlo, entonces decirlo a tu manera. Y por eso es que tenemos un gran problema hoy. Entonces diga conmigo, vamos a entenderlo. ¿Alguien está aquí hasta este momento? ¿Alguien me está entendiendo? Colóqueme ahí, sí, pastora, te estamos entendiendo. O no, pastora, jamás te lo entendimos. Y no voy a volver a colocarme todos esos lentes para poderte entender. Devuelve la película y vuélvelo a ver porque vas a entenderlo. Yo sé que lo vas a entender. Oré mucho para que ahora te abriera el entendimiento. Todos digan, ¿la ley fue clavada en la cruz? Uy, ese es el cuento que nos han dicho. ¿La ley fue clavada en la cruz? ¿Sí? ¿Cuál ley? ¿La Torá fue clavada en la cruz? ¿Cómo vamos a defender la causa del evangelio sin entender esto? Mucha gente predica diciendo, no, la Torá fue clavada en la cruz. ¿La Torá fue clavada en la cruz? Pero sé que se la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Adonai permanece para siempre. No, pues los 10 mandamientos fueron clavados en la cruz. ¿Qué fue lo que fue clavado en la cruz? Para poder entender el contexto histórico, geográfico, cultural y religioso, necesitamos entender el punto de vista que Pablo planteó. Y es muy válido. Lo que pasa es que es confuso, pero es válido. A ver, vamos a ir en vivo y en directo para que veamos varios tópicos de la ley, porque el Torá nos tradujeron en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadacha, ley. Y resulta que en el Tanakh no había problema, pero en el Brit Hadacha, por la traducción, encontramos ley como todo es Torá. Y resulta que eso no es así. Entonces, veámoslo. Examinemos preguntas a la luz de la palabra. Hagamos una pregunta contundente a la teología de hoy. ¿La ley fue clavada en la cruz? ¿Sí? ¿Cuál ley? ¿Cuáles son los argumentos
que se utilizan para decir que la ley fue clavada en la cruz. Se dice que Yeshua cumplió la Torá por nosotros, se dice que es imposible guardar todos los mandamientos, son una carga. Estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Las leyes levíticas ya no están vigentes, solo las leyes morales. Los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Será que todo esto es verdad escrituralmente? ¿Sabes que la palabra de Adonai en Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz? ¿Se refiere a la Torá? ¿Qué es acta de decretos? En el diccionario griego 5498, acta, self-opao. En el diccionario griego 1378, decretos. ¿Y qué traduce esto? Escrito de sentencias. Interesante, ¿no le parece? Ahora, en Torá existen varias clasificaciones de leyes. Por ejemplo, misbot, mandamientos, mandatos y ordenanzas. Yukin, estatutos, justicia, porción, tarea. Mirremet, precepto, responsabilidad, deber, función, encargo. Yucat, ordenanza, costumbre, ritual. Torot, instrucciones, leyes, enseñanzas. Y Mishpatim, decretos, veredictos, sentencias, juicios, decisión. ¿Será que todo esto fue lo que fue anulado en la cruz? ¿O será que tiene que ver con los Mishpatim de veredictos, sentencias, juicios y decisiones que habían sido establecidas por quebrantar la Torá de Adonai? Entonces, ¿sentencias o decretos? Estábamos sentenciados, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin creador. O sea, estábamos condenados a muerte. Es importante entender que nosotros estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, que éramos ajenos a los pactos de la promesa y que estábamos sin esperanza y sin el Creador con nosotros, y que todo eso nos llevaba ¿a qué? ¿A la muerte? Segunda de Tesalonicenses 1:9, los cuales sufrían pena eterna, perdición, excluidos de la presencia de Adonai y de la gloria de su poder. Así que, cuando le hacemos una auditoría a lo que fue clavado en la cruz, tenemos que estar muy seguros a qué se refiere la ley fue clavada en la cruz. Veamos los diferentes tipos de leyes y entendamos el concepto de Torá hacia dónde nos dirige. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia. Para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral. Bueno, voy a quitarme estos lentes para mostrarles porque yo quiero, si a usted se le queda algo, quédesele por lo menos la parte gráfica. Pastora, ¿no fue los decretos clavados en la cruz? Pastora, entonces la Torá no fue clavada en la cruz. Entonces, ¿qué fue clavado en la cruz, pastora? No me mire con esos ojos. Porque si nosotros no entendemos que Pablo guardó Torá y guardó las fiestas, ¿cómo creen que iba a predicar en contra de la Torá y en contra de lo que él guardaba? ¿Me entendieron la pregunta?
Repita la pastora, por favor. Si Pablo guardó Torah, guardó las fiestas, guardó Shabbat, guardó toda la Torah, dijo, yo soy el que más defiende la Torah, ¿cómo creen que iba a predicar en contra de lo que él guardaba? Explíqueme, pastora, con mucho gusto. Mucho gusto. Vaya conmigo a Hechos capítulo 21. Verso 17, esto se pone mejor. Yo voy tan despacio, hermanos, que casi no puedo ni avanzar, porque voy de afán. Vístame despacio que voy rápido, fue que dijo Napoleón, dijo Nati. Hechos capítulo 21, verso 17. Sintonízate. No puedes permitir que yo te lo lea, porque me puedo equivocar. Así que tienes que leerlo conmigo. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Hey, amigo. Y el día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Estamos hablando que están en Jerusalén y aquí no hay ninguna distinción. Están hablando de Torah y están todo el concilio de Jerusalén que seguía Torah. Aquí no dice que estaban los cristianos reunidos, aquí no dice que los del camino estaban reunidos, aquí dice que estaban todos reunidos. Y no hay aquí ningún concepto de una quejilá del Nuevo Testamento. Hay una relación con Israel. A los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Adonai había hecho entre los gentiles por su ministerio. Estamos hablando. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Adonai. Y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. ¿Dónde aquí dice que en ese tiempo ya se estaba diciendo que la Torá había sido abolida? Ninguna parte. Nadie está hablando de una Torá abolida. Estamos hablando del libro de Hechos después de la muerte de Yeshua, año 49. Pero se les ha informado en cuanto a ti, o sea, los del concilio levantan a Pablo. ¿Usted alguna vez se ha sentido así en un concilio? Uy, yo le digo que yo ya estaba por esos rumbos. Y se levanta el diácono concilio querubín y dice, aquí no se permite que las pastoras prediquen. ¿Usted alguna vez se ha sentido así? Ay, amigo, yo me he sentido así, por ahí yo ya he caminado. Y entonces dice que cuando ellos lo oyeron glorificar, bueno, pero se le han informado en cuanto a ti, Pablito, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles. Rarísimo eso, ¿no? A los judíos que están entre los gentiles. Hágale una auditoría a lo que está leyendo. ¿Cómo así los judíos que están entre los gentiles? ¿O son judíos o son gentiles? Que están entre los gentiles a apostatar de Moshe, diciendo que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. O sea, le sacaron a Pablo el conducto regular de judaizarlos, ¿verdad? O sea, le están diciendo, el conducto regular es que se tienen que circuncidar si quieren pertenecer, si quieren estar aquí en Israel. Pero eso no era el conducto regular de Yeshua. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto. Ellos le dicen, ¿qué te decimos? Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir el voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos, paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la Torá. A ver, le dicen, mire, comprobémosle a la gente que tú sí estás en Torá. Aquí hay 4 hombres, haz el rito de purificación con ellos, rápate y muéstrales que tú estás en Torá. ¿Eso era difícil? No, porque Pablo era judío.
O sea, Pablo era de la casa de Israel. Pablo venía de Israel en el sentido espiritual. Entonces, ¿cuál era el problema? Pablo lo podía hacer, sí. El problema era las 10 tribus, los que estaban llegando, que esos Pablo no quería que se hiciera de la misma manera y no se podía hacer de esa manera porque entonces era obviar al Machía. Esta era la defensa de Pablo y aquí es donde tenemos que defender doctrinalmente. Tomás entonces dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados de los ídolos, de sangre, de ahoga, de fornicación. Y entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró al templo para anunciar el cumplimiento de los días de purificación. Y cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos, ¿guardaba Pablo Torá? ¿Sí o no? Sí, Pastor Apil. Y entonces, ¿por qué se enseña que él decía que no se debía hacer esto? ¿No es contradictorio? Si él guardaba Torá, hacía todo el proceso de Torá, ¿no es contradictorio que nos enseñaron que él enseñó y dijo que no había que hacer nada de eso? ¿No es contradictorio? ¿Por qué no lo entendemos? Diga conmigo, pastora, ¿por qué no lo entendemos? ¿Por qué nos cuesta tanto entender esto? Explíqueme, pastora Pili. Porque no lo hemos visto escrituralmente, sino teológicamente. Entonces, ¿qué hemos visto? Hemos tomado a Pablo, lo hemos encasillado diciendo que Pablo enseñó que eso ya estaba abolido y teológicamente lo hemos enseñado así y no hemos ido a las escrituras para ver qué fue lo que él dijo, que no fue lo que nos dijeron, que no fue lo que él dijo. Eso parece un trabalengua, ¿no? Entonces entremos a Torá. Diga conmigo, entremos a Torá. Fíjense que se dieron 4 mandamientos que son sumamente importantes entender. Ahora, mejor dicho, voy a quitar esta gráfica porque si no usted me lee la gráfica y no entiende nada de lo que dije y es fácil salirse del texto. Momentico. Pablo se da cuenta que la gente quiere circuncidarse y judaizarse sin Yeshua. Pero Pablo fue llamado por Yeshua para predicar a Yeshua. Entonces, ¿qué pasa? Si nos saltamos a Yeshua, nos corremos para acá. Y aquí está el judaísmo del segundo templo. Si nos saltamos a Yeshua, aquí está todo lo que es Torá escrita por Moshe, pero aquí también tenemos varias cosas escritas por hombres. Malo, hay cosas que son muy buenas. Y si no fuera por la casa de Judá, no estaríamos aquí. Pero hay que entender que aquí tenemos a Yeshua. Y que si nosotros quitamos el medio, yo lo he dicho en todas las enseñanzas que ustedes quieran, y no sé si usted como que hace clic, el medio de todo en Yeshua. Si nos saltamos a Yeshua y si la gente se quiere circuncidar, correr a circuncidarse y correr al mikve y correr a todo lo que es aquí sin Yeshua, no entendió nada. Quitó a Yeshua. Entonces quiere entrar a ser injertado sin injerción. Y ese es el gran problema que tenemos hoy en día. Entonces Pablo lo que está haciendo aquí es tratando de enfocar a las 10 tribus perdidas de la casa de Israel a su identidad. Y lo primero que él hace es colocar 4 mandamientos primero antes de cualquier cosa. No es que haya quitado los 10. ¿Por qué se les dieron estos 4 mandamientos de los de Galacia? Para que los practicaran primero, para que empezaran a descontaminarse del mundo, para que empezaran a quitar esa ideología, esa contaminación que traían. Entonces Pablo les dice, ustedes necesitan primero empezar a quitar todos estos rudimentos que traen para que cuando ustedes lleguen a practicar y a guardar, sepan lo que van a hacer correctamente. ¿Eso es malo? No. Eso es como que una persona llegó por primera vez aquí a la congregación y llegó con sus coronas, ¿verdad?
Y entonces la persona llegó con sus coronas y yo le digo, ay, qué lindo usted que vino a la iglesia, ay, qué hermoso. Venga para acá, mijo, venga, le doy un pedacito de pan, un poquito de vino. Y ¿sabe qué, mijo? Aquí tengo la pileta y una vez lo voy a pasar por el agua. ¿Y sabe qué? Mejor dicho, ahí está el Moel y una vez circuncisión. ¿Me hago entender? Pablo dice, no los hagamos daño a ellos, porque no han entendido todavía, hay que procesarlos en el proceso, para luego ellos van a guardar Shabbat. ¿Cuál es el problema? Igual ellos lo van a entender, de Shabbat en Shabbat, como está enseñándose en el libro de Hechos, ellos van a ir procesando el alimento y se van entendiendo y van a entrar en Torah. Pero resulta que aquí los querían completamente circuncidados, pero no entendían que había que entender la salvación, la justificación y la santificación. ¿Hasta aquí está claro? Entonces, es importante ahora entender el contexto de los Gálatas. Los Gálatas se encontraron que parte de la circuncisión confundía a los Gálatas en creer que si ellos eran circuncidados, entonces serían salvos. Entonces empezaron a hacer doctrinas en Galacia y a enseñarles a ellos en Galacia y a destruir el trabajo de Gálatas, de Pablo, perdón. ¿Hasta aquí estamos entendiendo? ¿Por qué? Venga conmigo, ¿de dónde venían los Gálatas? No, venían de la casta, pues, de la más casta religiosa. Ellos guardaban completamente Shabbat. Los Gálatas eran santos. Venían de lo bajo. Venga conmigo. Dígame, ¿dónde está eso, Pastora Pili? Venga conmigo para que nos veamos a Pablo mostrándonos a los Gálatas. Gálatas capítulo 4. A ver, ¿a quién les explicó las obras de la carne? A los Gálatas. ¿A quién les dijo que tenían que hacer las obras del Espíritu? A los Gálatas. ¿A quién les explicó la simiente de Abraham? A los Gálatas. Gálatas capítulo 4, verso 8. ¿Está ahí? Ciertamente en otro tiempo, o sea, Pablo les saca y les dice, venga mi hijo, no me saquen los ojos, que les voy a enseñar Torah. Mire, Pablo se pone las gafas históricas y les dice, espérate, les voy a enseñar historia. Geográfica, históricamente de dónde vienen para que sepan el contexto. ¿Están aquí? 4:8. Aquí dice, ciertamente en otro tiempo no conociendo a Adonai, servían a los que por naturaleza no son dioses. ¿A quiénes les servían las 10 tribus? A los que por naturaleza no son dioses, ¿cierto? Mas ahora conociendo a Adonai, o más bien siendo conocidos por Adonai, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales queréis volver a esclavizar? O sea, después de que ustedes conocieron la verdad, déjenme mostrarles, ¿cómo es que ustedes van a ir a colocar el árbol de Navidad? Me lo voy a colocar al revés. ¿Cómo es que ustedes van a volver a una cervecita? Porque es que eso no es pecado, pastor. Eso no es pecado. Pablo les está diciendo, pero muchachos, ustedes ya salieron de eso. No vuelvan a esos dioses paganos. ¿Cómo es que ustedes van, conociendo a Adonai, están volviendo a esclavizarse? Eso es como cuando tú sales de la tradición de la iglesia, de las reformas, de atrás de la reforma mejor, y tú vienes a la vida de la congregación y resulta que sales del santo papa y del santo santo y de la santa santa y de la santa virgen y de la santa santa y vienes a Torah y te metes en lo pagano también. Entonces vienes a celebrarle al conejo en Pesá, en Pascua, y vienes a celebrar en Halloween y vienes a celebrar una cantidad de cosas que no son bíblicas. Entonces, ¿cómo así? Después de que ustedes salieron de ahí, ¿cómo se van a volver otra vez a paganizar? ¿Alguien está aquí? Diga conmigo, uy, están hablando bonito. ¿Será que es que a nosotros nos metieron gato por liebre, verdad? Sacrificamos la verdad por el error y nos creemos más el error que la verdad. Entonces, una vez que ellos abandonaron los dioses del sol, entonces ellos podían entender a Moshe. ¿Cómo, pastora Pili? Cada Shabbat, Hechos capítulo 15, verso 21, de Shabbat en Shabbat, la Torah, por eso no podemos dejar de predicar los parachás. O
Usted podrá decir, para Chatra Berechit, sí, pero usted tiene que entender que esto está haciendo cada año es paulativamente una revelación de Adonai en un progreso espiritual trabajando con nosotros. Por eso es la Torá, es cíclica. Entonces, dice, déjalos que lleguen primero en salvación y entiendan justificación, santificación y la salvación. Cuando ellos entiendan ese proceso, ellos van a caminar en Torah. Pero ¿qué pasa? Si nosotros llegamos y nos quitamos los procesos y entramos directamente, quitamos al medio, al Machía. Y Pablo está defendiendo a Machía. Y no lo entendimos. Entonces, Pastora Pili, ¿cuál ley? Diga conmigo, ¿cuál ley? Pero no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Cuál ley, Pastora Pili? Apenas pasa un día en el que no escuchemos la frase, usted habrá escuchado la frase que tanto se dice hoy en día, cayeron de la gracia. ¿Cuál gracia? Si yo le voy a mostrar gracia, se la voy a mostrar. Gracia en el Brit Hadacha, pero gracia, Berechit 6:8, mas Noé halló gracia ante los ojos de Adonai. Entonces Noé cayó de la gracia, pues. Y Abraham y Moshe, Éxodo 33:12. Y Moshe dijo al Señor, mira, tú me dices, vas a subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además has dicho, te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Y entonces Moshe cayó de la gracia, pues, por estar en Torah. Éxodo 33:16, pues ¿en qué conocerá que he hallado gracia ante tus ojos y yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros y yo y tu pueblo nos distingamos todos los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra? La gracia de Adonai estaba sobre el pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo me vas a decir que caímos de la gracia si la gracia viene desde el mismo momento en que Adonai perdonó a Adán y a la varona en el huerto del Edén por el pecado? Inmediatamente un sacrificio, un corbán, y hubo un momento donde los pies de los animales los cubrió y la sangre tipificó a Yeshua, y en ese momento hubo gracia para Adán y la varona porque no murieron. A usted no se le olvide la gracia, por favor. La gracia viene caminando desde el huerto del Edén. Entonces, cuando nosotros nos dicen que cayeron de la gracia, hay que preguntarles, ¿cómo de cuál? Porque hay que entenderla. Gracia en el Brit Hadacha, Proverbios 3:34, ciertamente él se burla de los burladores, pero da gracia a los afligidos. Jeremías 31:2, así dice Adonai, ha hallado gracia en el desierto el pueblo que escapó de la espada de Israel cuando iba en busca de reposo. No fue la Israel que halló gracia a los ojos de Adonai y lo sacó con brazo extendido. Entonces, ¿cómo me vas a decir que caímos de la gracia si ese pueblo salió por la mano extendida de Adonai? ¿Se dan cuenta que como que cuando entendemos Torah, la teología nos necesita explicar muchas cosas escriturales? Gracia. La gracia está en la Torah, porque Yeshua es la Torah viviente, y sin la Torah en Yeshua no hay gracia. Así que si quitas a Yeshua, no hay gracia para ti. Eso sí es diferente. Si yo te predicara aquí que Yeshua no es Adonai, y que Yeshua no es el Mashiach, y que Yeshua no es divino, y que Yeshua fue un hombre, ahí sí caí en la gracia. Porque Yeshua es Adonai, Yeshua es divino, Yeshua es Ejad y Yeshua es la Torah viviente. Y esta semana sí que hubo ataques sobre eso en las redes sociales. Entonces Pablo, pobrecito, el apóstol, se pone las gafas y dice, yo creo que una de las cosas más tremendas que hay es entender esto. Pablo se para y dice, ¡Gálatas! Le sacó los ojos y le dijo, ¡Gálatas! ¿Quién los fascinó? ¿Quién les dijo a ustedes tantas cosas? ¿Cómo es que después de haber entendido la salvación de Yeshua, ustedes se dejaron fascinar
y han perdido. Y Pablo le sacó los ojos así. Yo les saco los ojos a ustedes así y les digo, ¿cómo así? ¿Cómo que ustedes no entienden que Adonai, en la gracia de Adonai, nunca la Torá fue clavada en la cruz? Pastora, no me mire con esos ojos. Y entonces, ¿cómo con cuáles los voy a mirar? Necesitamos entender Gálatas desde una perspectiva hebrea. Como no puedo avanzar mucho, hoy creo que las lentes les van a dar un panorama. Vamos a estudiar todo lo que es Gálatas, así, abriendo nuestra perspectiva espiritual, entendiendo con la lente de Adonai la gracia y la Torá. Para mejor entender esto, necesitamos entender cuál es la ley moral, cuál es la ley civil y cuál es la ley ceremonial. Y para eso necesito que tú tomes papel y lápiz y un espíritu enseñable. Para la próxima clase voy a hablar sobre este tipo de leyes ceremoniales, civiles, morales, porque hoy en día la gente dice, vive con la ley moral, yo no le hago mal a nadie, yo no maté al vecino, yo no hice eso, o sea, se cree tan buena persona que yo dice, yo pecador, pues no, yo pecador no, pastor, santo, aureola, pues, porque nos creímos moralmente que estábamos bien. Pero cuando vamos a Torá, y Pablo empieza a hablarnos de la ley civil y la ley ceremonial, y de lo interno y de lo externo, cuando habla de Gálatas y dice, antico, la carne, todas las obras de la carne que están en nosotros, ahí nos saca la ley de la Torá. Y entonces, esa partecita, si no la predicamos, pues, predicamos que todo fue abolido, pero no predicamos que fue lo que fue abolido en la cruz. Y ahí es donde queremos llegar. Así que yo te invito a ti, diga conmigo, ¿a qué me invitas, Pastora Pili? Yo te invito a que dejes de ser un espectador de Torá. Yo te invito a que dejes de ser un juzgador de Torá. Yo te invito a que tengas un espíritu apacible de Torá. Hoy en día la gente no quiere sino criticar y juzgar y mirar a ver dónde se equivocó la persona. Pero yo te invito a ti a que vengas a estudiar Torá desde una perspectiva bien profunda. Entonces, así me tome 4 semanas explicar los tipos de ley, lo voy a hacer, una por una, bien desmenuzada, bien profunda, para luego empezar capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, y darle sentido al libro de Gálatas profundo. ¿Qué necesitas, Pastora Pil? Necesito gente que quiera aprender. Y para aprender necesitas estudiar. Entonces, en Israel Casa Integral hay una normativa espiritual. Igual que Pablo, no nos vamos a saltar los módulos. Hay gente que ya lleva el módulo 11, el módulo 12 y va a entrar al módulo 13, que es Gálatas, para estudiarlo conmigo. Pero hay gente que está en el módulo 1, siga adelante. Módulo 2, módulo 3, módulo 4, hasta que llegues al nivel. No te saltes los procesos. ¿Qué más necesitas, Pastora Pili? Necesito que estén en punto de las 4 de la tarde cuando empiezo la enseñanza. Y voy a estar colocando varios temas entre semana de este tema para avanzar. Entonces, conéctate. Si no estás conectado en Israel Casa Integral, este es el momento, ahí va a aparecer el correo electrónico. Yo quiero hacer un estudio así, por favor, mándenme los temas para yo poderlos estudiar. Baruch Hashem, por aquellos que quieren aprender. Bendito sea el Eterno por la gente que verdaderamente quiere entender la Torá desde un punto de vista histórico, geográfico, cultural y religioso. Que Adonai te bendiga y te guarde. Shalom, shalom. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen, el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas.